de pronto aclarar dudas, algún concepto que de pronto desee. ¿Sí? Entonces quiero primero que me confirmen si de audio por favor, le agradezco que las personas que están en sala tengan los micrófonos en modo off, apagado, por favor, para evitar interferencias. Quiero que de pronto con un dedito en el chat me coloquen una manito positivo, si me escuchan bien, me observan bien. Les agradecería. Les agradezco por favor si en el chat me pueden colocar una manito si me observan bien, si me escuchan bien. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra actividad. Bueno, como seguramente les llegó a muchos el link de la publicidad en LinkedIn, nuestra actividad se denomina aspectos revelantes del Sagrilab. ¿Qué significa Sagrilab? Ahí lo tenemos eh, evidenciado. Es un sistema de autocontrol de gestión del riesgo integral de LA, lavado de activos, FT, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Quiero aclararles algo. La legislación colombiana inicia en este sentido de lavado de activos, nació inicialmente con el sector financiero a través de algo que se llamaba el SARLAF. Las primeras entidades que en Colombia lucharon contra el tema del lavado de activos y la financiación del terrorismo fue el sector financiero, todo lo que son bancos, corporaciones de créditos, corporaciones financieras en general. ¿Por qué? Porque se suponía que en ese sector es donde se presentaba se podía presentar los mayores riesgos para el tema del lavado de activos. Con el tiempo se fue demostrando que no solamente era el sector financiero quien estaba en riesgo para ser utilizado para temas ilícitos como lavado de activos y financiación del terrorismo, sino que también las empresas, ¿sí?, comerciales que hacen diversas actividades económicas podían verse en un momento dado eh, afectadas por el tema del lavado de activos. Entonces, hoy en día, no solamente las empresas del sector financiero son las que tienen leyes, normas que regulen ese tipo de actividades, sino que también está el sector de empresas, incluso hay empresas de transporte en Colombia, hay agencias de aduana, operadores logísticos, clubes de fútbol profesional, ¿sí? Eh, hay empresas de juegos del azar, casinos, ¿sí? Lo que se buscó fue abarcar el mayor número de actividad económica en Colombia para blindarlo de este tipo de actividad de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, en Colombia en estos momentos tenemos SARLAF, CIPLAF y SAGRILAF. Para las personas que están en el sector logístico, que pueden estar aquí presentes, eh, aplica mucho una figura que se llama CIPLAF. Por ejemplo, las empresas de transporte deben implementar algo que se llama CIPLAF. Es algo parecido a lo que vamos a hablar, porque generalmente la estructura es mucha, la estructura es muy parecida, pero es prácticamente algo muy parecido.
Bueno, este soy yo, este es mi nombre, de pronto las personas que me conocen, las que no me conocen, esta es un extracto de mi hoja de vida. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, del año 2000, especialista en logística, estoy haciendo un estudio de maestría en supply chain y logística, soy auditor BAS del capítulo Bogotá, soy también auditor validador eh, de operador económico autorizado para Latinoamérica y el Caribe, y también soy oficial de cumplimiento de la Universidad de Cataluña en temas que tienen que ver con Instructor, se le fue la voz. Qué pena, profe, no se le escucha nada. Nada, instructor, no se le escucha nada. Tiene el micrófono apagado. En el Con la micrófono cerrada. desactivado, profe. sí. Es- Bueno, me toca reiniciar entonces. Ahora sí me escuchan. Sí, Sí, se le Sí, escucha. señor. Sí, señor, sí. se le escucha. Bueno, entonces les comentaba al principio de que este tema del lavado de activos en Colombia es un tema que inició prácticamente a ponerlo en práctica el sector financiero. Eh, fue, era el sector que más tenía las condiciones o riesgo, el mayor potencial de riesgo para verse infiltrado de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, todo lo que eran bancos, entidades financieras, corporaciones financieras, fue el primer sector, los primeros sectores de la actividad económica en Colombia que ingresaron eh, a legislar en contra de este tipo de actividades. Con el tiempo se descubrió, se fueron identificando que no solamente las entidades financieras eran blanco de ataques de este tipo de actividades, sino que también las empresas, como las conocemos normalmente, también a través de la empresa también se podía blanquear activos. Entonces, se agregaron las figuras de lo que era además el SARLAF, lo que es el CIPLAF y esta que vamos a mirar hoy, el SAGRILAF. Hoy en día, hoy en día, la legislación abarca prácticamente para casi todas las actividades económicas en Colombia. Entonces, ¿quién debe controlar activos y blindarse con el tema de financiación del terrorismo en Colombia? Por ejemplo, además de las entidades financieras que le mencioné anteriormente, clubes de fútbol profesional, casinos, empresas de construcción, empresas al azar, lotería, juegos, empresas multiniveles, empresas, por ejemplo, que hacen préstamos a trabajadores, libranzas, eh, empresas del sector logístico, empresas de transporte, las agencias de aduana, los usuarios aduaneros. Eh, el abanico se abrió a ese grupo de empresas precisamente eh, para tratar de blindarlas de este tipo de actividades. Para nadie es ningún secreto de los riesgos que tenemos nosotros como país productor de estupefacientes. Obviamente, entonces eso va directamente proporcional a que el lavado de activos y actividades como la financiación del terrorismo sean pan nuestro de cada día. Entonces, con el tiempo, los gobiernos fueron apretando en ese sentido y hoy tenemos una legislación bastante fuerte, bastante exigente para todo ese tipo de empresas. Y lo que vamos a mirar hoy prácticamente no tiene nada que ver con el sector financiero, tiene que ver más que todo cómo prevenir o cómo minimizar mejor el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas masivas en empresas del sector de la economía en diversos sectores. Eh, para las personas que de pronto están aquí presentes, que trabajan en el área de logística, en el área de comercio exterior,
Además de esta figura, aplica una figura que se llama CIPLAF. Por ejemplo, las empresas de transporte en Colombia deben implementar la figura del CIPLAF, que es más o menos parecido a lo que vamos a estudiar acá, pero se llama CIPLAF. O sea, hay cosas que ellos no tienen que aplicar, que vamos a mirar acá, pero la estructura es la misma. Bueno, este soy yo. Los que me conocen, los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Muñoz. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Soy especialista en logística de la Escuela Naval Almirante Padilla de la ciudad de Cartagena. Estoy haciendo un estudio de maestría en logística y supply chain. Soy auditor BAS de la versión 5 2017 del capítulo Bogotá. Soy auditor y validador de operador económico autorizado para Latinoamérica y el Caribe. Tengo estudios como oficial de cumplimiento de la Universidad de Cataluña en SARLAS, AgriLabs y CIPLAF. Estudios también en gestión de riesgo de la norma ISO 31000. Experiencia laboral de 15 años en temas en lo que tiene que ver con supply chain y logística en distintas áreas. Y la experiencia docente también es de 13 años en entidades en Cartagena y Barranquilla a nivel de pregrado y posgrado. CRM fue una empresa que construí, que creé hace 3 años. 3 años. Es un emprendimiento que estoy desarrollando y he ido poco a poco potencializando los servicios de la empresa. Además de todo, CRM también ofrece servicios de operación logística a la carga. En estos momentos estamos trabajando de la mano con un cliente exportaciones de carbón. Entonces con ese cliente tenemos una alianza de hace ya 2 años, venimos trabajando con él esas exportaciones y eso pues nos ha ayudado un poco a crecer. ¿Qué es el lavado de activos? No voy a leer tácitamente lo que estoy mostrando. Yo a los interesados yo les puedo hacer llegar las memorias, ¿sí? Ya después miramos qué mecanismo le podemos identificar para consolidar los correos. Les puedo facilitar las memorias para que las tengan como material de consulta. El lavado de activos es una actividad, es un delito en Colombia. Es un delito que está en el Código Penal. De manera directa o indirecta, una persona que preste su nombre, su razón social, jurídica o su nombre, su persona natural, a una actividad de blanqueamiento de activos, de lavado de activos, ya sea directa o indirectamente, es una persona que le puede aplicar algo que se llama la extinción de dominio. Entonces, si usted en un momento dado, usted presta algún bien suyo para el transporte, un equipo para transformar alguna materia prima, o una bodega para almacenar mercancías, o que en un momento dado resguardes en tu casa, ¿sí? Prestes un vehículo para transporte para un ilícito, ¿sí? O te vas a involucrar en alguna actividad de enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, trata de blancas, tráfico de personas. Todos son delitos que están contemplados en el Código Penal. Tienen aproximadamente una pena entre los 10 y los 30 años y las multas pueden oscilar entre los 650 y los 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Mucho dinero. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Otro delito que está igualmente tipificado en el Código Penal. Entonces, el lavado de activos tiene que ver más que todo con la actividad de dar a una apariencia legal de recursos, ¿sí? Cuando digo recursos me refiero a esto, de recursos que son obtenidos de algo ilícito y el lavado de activos lo que se hace es que ese dinero, ¿sí? Se le quiere dar una apariencia de legalidad, por ejemplo, a través de una actividad ilícita. Entonces, lo que se busca es que ese dinero se limpie a través de esa actividad ilícita, el lavado de activos, distinto a la financiación del terrorismo. Porque la financiación del terrorismo tiene que ver que una empresa, una persona natural o una empresa
financia un grupo terrorista. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda el caso de Chiquita Brands. Chiquita Brands es una empresa multinacional, ¿sí? Se le acusó de financiación del terrorismo porque se le comprobó que ellos estaban financiando grupos ilegales. Ellos argumentaban que era para proteger los bienes de ellos, pero como quiera que sea, eso es financiación del terrorismo. Entonces, si usted en un momento dado, usted apoya, usted organiza, da aportes de dinero, ¿sí? Para esos grupos, al margen de la ley, ya sean nacionales o internacionales extranjeros, es un delito. Es un delito que puede dar entre 13 y 22 años de cárcel y son multas que oscilan entre los 1.300 y los 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Y por último tenemos aquí la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, que es otro delito condenado en Colombia e internacionalmente. Entonces, si en un momento dado usted presta su razón social o su nombre para los servicios, para financiar de pronto actividades de terrorismo, ¿sí? Fabricación de armas de largo alcance que destruyen de pronto grupos humanos, si usted trafica armas, hace trasiego de material bélico sin autorización de la ley, eso es financiación proliferación del terrorismo. Por eso es que en Colombia la comercialización de armamento, ya sea la importación de armamento y el movimiento por transporte de carga, es exclusivo de las fuerzas militares, en cabeza de Indumil. Por eso es que un grupo fuera de las fuerzas militares que haga esa labor se considera terrorismo. Bueno, hombre, ¿qué es el SAGRILAB? El SAGRILAB es un sistema de autocontrol, es un sistema que busca, como le dije hace un momento, minimizar el riesgo para las empresas en lo que tiene que ver con el tema de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Repito, las empresas suelen ser en muchas ocasiones blanco de ataques de grupos ilegales que quieren a través de ellas lavar los activos o a través de ellas dar una apariencia legal de sus actividades. Entonces lo que busca una herramienta como esa es tratar de blindar a las empresas de ese tipo de ataques, de ese tipo de amenazas. ¿Qué sucede? Para el caso de SAGRILAB, las empresas deben tener, y en términos generales, para cualquier tipo de empresa, no solamente las empresas que vamos a mostrar a continuación, todas las empresas tienen riesgos. En estos momentos la palabra riesgo no trascendió más allá de lo que es la seguridad industrial y los riesgos hoy en día prácticamente la ISO 31000 los define como eventos que un momento dado pueden incidir en que una empresa no logre un objetivo. Así textualmente lo define la ISO 31000. Entonces, puede haber riesgos de diferentes naturalezas. Puede haber riesgos operativos, pueden haber riesgos reputacionales que son los de mayor impacto porque dañan la imagen de la empresa. Entonces, a raíz de esa situación, las empresas, todas las empresas, se ven en un momento dado que obviamente tienen su actividad económica con un entorno, pueden tener unas debilidades, pueden tener una fortaleza, pueden tener una amenaza, pero también tienen una oportunidad. Entonces, si ustedes están atentos y estamos hablando de matriz DOPA, pero más allá de la matriz DOPA, las empresas están buscando la manera, tengan o no implementado SAGRILAB o alguna norma de calidad, deberían en un momento dado propender a establecer algo que se llama la matriz de riesgo. ¿Y qué es la matriz de riesgo? No es más sino una matriz donde se identifican los riesgos y se hace un análisis y una evaluación de los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran el círculo que está ahí, eso es en resumen lo que hace la norma ISO 31000. La norma ISO 31000 le dice a las empresas
La norma ISO 31000, debo aclararle a todos los participantes que no es una norma certificable, como lo es la ISO 9001 o la ISO 14000. La norma ISO 31000 no es certificable, es más que todo un documento guía, es una directriz para que las empresas que quieren implementar una filosofía de gestión de riesgo puedan hacerlo. Entonces, ese círculo que ustedes ven allí prácticamente constituye como el ABC o el paso a paso de lo que hay que hacer para implementar una filosofía de gestión de riesgo. Fíjense que en el cuadrito aquí de arriba le dice alcance, contexto, criterio. La empresa tiene que conocer su contexto, tiene que conocer su actividad económica, tiene que conocer las amenazas que potencialmente pueden incidir en ella. Y como tal, ¿para qué? Para poderlas identificar, para poderlas analizar, valorar, eso se llama evaluar los riesgos y poder tomar acciones, hacer un tratamiento de ellas. La empresa debe prevenir, en caso de una amenaza, debe minimizar el riesgo de esa amenaza. Y eso se hace no más sino con estrategias y planes de acción. ¿Sí? Y si estamos hablando de oportunidades, pues estamos hablando de una empresa cómo puede externamente aprovechar esas oportunidades para poder fortalecer de pronto su, su, su carácter interno, me refiero a su fortaleza, ¿sí? Cómo fortalecer sus amenazas y cómo aprovechar esa fortaleza en un momento dado para blindarse de pronto de una amenaza que venga del exterior. Eh, entonces, en términos generales, y todo lo que son estas normas que estamos hablando, la ISO 31000, la 14000, incluso BAS, igualmente tiene contemplado la gestión de la matriz de riesgo y se hace siguiendo los pasos que hay ahí que estamos mostrando allí. ¿Qué sucede? Como les decía hace un momento, en Colombia el primer sector económico que trabajó por blindar su actividad económica del lavado de activos y la financiación del terrorismo fue el sector financiero. Pero con el tiempo las empresas también se fueron uniendo a esta tendencia. A lo largo de los años han surgido una serie de normas, circulares, todo lo que es norma y todo lo que es circulares de las super sociedades que son entes de control en Colombia. Se supone que son mandatorios. Digo que se supone porque las empresas deberían implementar lo que la superintendencia le marca como una directriz. Y digo que se supone porque no todas las empresas que deben cumplir una cierta normatividad lo hacen. En Colombia tenemos esa tendencia. En el caso que nos ocupa, antes de lo que ustedes ven aquí en pantalla, hubo una circular externa previa que data del año 2017, donde prácticamente la superintendencia de sociedades le está diciendo a un grupo de empresas, que vamos a mirar a continuación cuáles son, hombre, usted debe diseñar e implementar un sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral para proteger su actividad económica de actividades como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La última actualización que se conoce, emitida por las supersociedades, es del 24 de diciembre del año 2020, y es la circular externa número 100, 4 veces 0, 16. Esa es la última, esa es la actualidad y esa es la que vamos a estudiar aquí. Esa estableció el régimen de autocontrol para las empresas implementar SAGRI-LA y el régimen de medidas mínimas. Me voy a adelantar un poco. Ya les expliqué que era SAGRI-LA. El régimen de medidas mínimas. A ver, hay empresas que por su tamaño, que no son gran empresas, sino que son, por ejemplo, una pequeña empresa, no está exenta por su tamaño de no implementar, de no verse un momento dado en la obligación de implementar un sistema de autocontrol de gestión de riesgo. Lo que pasa es que por su tamaño, de pronto todos los puntos de seguridad no la aplican. Entonces la superintendencia
creó algo que se llama el régimen de medidas mínimas, que es, por decirlo así, un hijo del sagrilado. Entonces, las empresas pequeñas, eh, la Superintendencia de Sociedades también le dijo, ustedes también tienen que entrar en esta sintonía porque sencillamente eh, usted también puede ser objeto de una intromisión de alguien que quiera hacerle, que a través de usted quiera lavar activos. Importante que manejemos un vocabulario básico. Les traigo esos 4 conceptos que están ahí. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en lo que viene. Ahí tenemos, por ejemplo, quién es el beneficiario final. De acuerdo a lo que dice la circular de Sagrila, el beneficiario final es una persona que en un momento dado se puede ver beneficiada en una transacción o en una negociación. Entonces, por ejemplo, un beneficiario final puede ser alguien que sea representante legal de una empresa. Entonces, cuando esa empresa va a negociar algo, el representante legal es que firma los contratos. Ese representante es un beneficiario final que está representando a la empresa. O puede ser el dueño de una empresa que por lo menos tiene el 5% de las acciones, también puede ser un beneficiario final. ¿Qué pasa? Que son personas que en un momento dado, en una negociación, eh, representan un riesgo potencial. ¿Sí? Cuando estoy hablando de riesgo potencial, no lo miren como una persona culpable de, no. Riesgo potencial, los riesgos se tienen que administrar, se tienen que gerenciar. ¿Sí? Y lo que busca la norma es que se identifiquen los posibles puntos de fuga por donde puede entrar una actividad ilícita. Entonces, uno de ellos es el beneficiario final. Más adelante vamos a volver a hablar de ello. Contraparte. Para la norma, para la circular, ¿qué es contraparte? Toda empresa con la cual una razón social haga algún tipo de vinculación comercial, un proveedor, un cliente, los socios de la empresa, los empleados de la empresa, son contraparte. A través de todos ellos, es posible que pueda presentarse algún ilícito. Vuelvo y digo, fíjense que estoy hablando de posible. Y otra vez le digo, son personas por las cuales usted en un momento dado puede verse afectado y puede haber daño reputacional por su empresa. Por ejemplo, más adelante está. Si usted hace negocio con un cliente y usted no verificó ese cliente, cuál es su procedencia, quién es la empresa, quién es el representante legal, quiénes son los socios, cómo fue constituida la empresa, con qué recursos. Yo les dije hace un momento, usted puede, en un momento dado, estar siendo objeto de patrocinio sobre lavado de activos o financiación del terrorismo. Usted no sabe, esa empresa conoce su actividad económica, pero más allá de eso, usted debería investigar esa empresa. ¿Quién es? ¿Quién es? Eso está conectado con el término que está abajo, debida diligencia y debida diligencia intensificada. Las empresas, cuando van a hacer vínculos comerciales, por ejemplo, con los proveedores, deben investigar y deben analizar quién es el proveedor. Ese es el motivo por los cuales en las empresas se solicita documentos, por ejemplo, el certificado de Cámara de Comercio, el RUT, pues con el certificado de Cámara de Comercio se pueden identificar si hay socios, quiénes son los socios. Entonces, con esa información usted puede ir, puede averiguar quiénes son los socios. Si los socios, por ejemplo, no tienen algún tipo de vínculo o no están reportados en alguna lista vinculante de la ONU, de la OEA, de la lista Clinton, que le llama uno, o si de pronto la persona no tiene problemas jurídicos aquí en Colombia, no tiene problemas con la fiscalía o qué investigaciones tiene. Entonces, en la medida de lo posible, no,
es obligación de las empresas hacer algo que se llama la debida diligencia, evaluar a los proveedores. O sea, para seleccionar los proveedores, un punto importante es investigarlo. El representante legal, cada uno de los socios, de dónde provienen los recursos. ¿Por qué? Porque es que eso es una manera de usted prácticamente protegerse de no establecer vínculo comercial con un proveedor que de pronto quiera a través de usted limpiar sus activos. Entonces, eso es algo que la circular es muy clara y que es prácticamente una obligación, pero no solamente, repito, con los proveedores, sino también con los clientes, con los empleados. Ese es el motivo por los cuales mis amigos, muchas veces cuando usted se va a emplear, las empresas le hacen a usted estudio de seguridad. Esa es la razón. Y las personas que de pronto trabajan en el sector logístico, en el sector aduanero, saben muy bien que eso es uno de los ápices que tiene el base. Eso es uno de los, dentro de la estructura del base, eso está establecido, ¿sí? Y se tiene que seleccionar a los proveedores a la luz de lo que estamos conversando. Listas vinculantes, ya se las mencioné. Las listas vinculantes no son más sino listas, ¿sí? Bases de datos donde aparecen la razón social de la empresa, la persona natural con su identificación, siempre y cuando las personas tengan algún tipo de vínculo comprobado con tema de lavado de activos, narcotráfico, financiación del terrorismo, trata de blancas, extorsión, etcétera, etcétera. Esas listas vinculantes son de dominio público. Ahora, debo aclararles lo siguiente. Hay software especializado para, de cierta manera, uno pueda ingresar información sobre una razón social y ahí te sale prácticamente el conglomerado de la información que necesitas tú de una razón social. Los riesgos inusuales y las operaciones sospechosas. A ver, ¿qué son operaciones inusuales? No son más sino operaciones que no hacen parte de la actividad económica de la empresa. Les voy a poner un ejemplo clarito. No sé, el caso de, por ejemplo, de la antigua EPS Salucop. Salucop era una EPS, una entidad promotora de salud, del sector salud. Pero a los señores de Salucop se les comprobó que con esos recursos estaban comprando fincas raíces en Miami. Eso es una operación inusual. Eso no tiene nada que ver con la actividad económica de Salucop. Eso es inusual. Por eso es que a esas personas la investigaron, le aplicaron extensión de dominio y por eso fue que Salucop se acabó. Entonces, esas operaciones inusuales llaman la atención. Llaman la atención. Deben constituir una alerta. Las operaciones sospechosas son operaciones inusuales, pero que de pronto no logran concretarse, sino es que alguien intentó hacerlo, pero no logró hacerlo. Eso también llama la atención. ¿Ok? PEP, ¿qué son? Personas expuestas públicamente, funcionarios públicos. Por ejemplo, todos los funcionarios del gobierno, alcaldes, gobernadores, funcionarios de los entes territoriales, alcaldía, gobernación, ¿sí? Son personas que en algún momento dado van a hacer algún negocio con una empresa de las que vamos a hablar a continuación. Esas son personas que son expuestas públicamente. ¿Por qué? Porque son personas que están manejando recursos del Estado, están trabajando con recursos del Estado. Hay muchos que son ordenadores de gasto, como el caso de los alcaldes, y en un momento dado un funcionario de eso puede estar socio de una empresa privada. Entonces, también a pesar de que de pronto el recurso puede ser obtenido, de pronto no por lavado de activos, puede ser extraído de las arcas de la nación, por decirlo de alguna manera. Entonces las personas que manejan todo lo que son los congresistas, todo lo que son los ministros, el presidente de la República, el alcalde, los alcaldes, los funcionarios públicos que manejen recursos, son
personas que están expuestas públicamente y como tal, es obligación de las empresas que van a hacer negocio con esas personas identificarlo para revisar que la persona no vaya a tener ningún tipo de situación en una de estas listas vinculantes. Los riesgos LA, de lavado de activos, financiación del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva son un tipo de riesgo que son los que vamos a hablar a continuación. Les recuerdo pues las preguntas y tomando notas de ellas, al final podemos hablar un poco. La pregunta es clara es ahora, ¿quiénes están obligados a implementar el seguridad en Colombia? ¿Quiénes? Ahí tienen una. Empresas sujetas a la vigilancia al control de la superintendencia de sociedades. Se supone, y siempre voy a hablar de supone porque es obligatorio que lo hagan. Lo que pasa es que muchas veces las empresas, a veces por desconocimiento de la norma y a veces por negligencia, no se acogen a la ley. Y les tengo una sorpresita con respecto a eso, al final se las contaré. Las empresas que estén vigiladas por superintendencia de sociedades deben implementar contabilidad. Que tengan ingresos o hayan tenido activos iguales a 40.000 salarios mínimos legales vigentes a corte, por ejemplo, del año 2020. Entonces, si su empresa tuvo ingresos o tiene activos por ese valor, usted está obligado a implementar esa regla. Pero hay más. Las empresas del sector inmobiliario, agentes inmobiliarios también, están obligados a implementar Sagrilá. Empresas que están, por ejemplo, en la actividad inmobiliaria, ya sea que comercialicen bienes inmuebles, compran, vendan, permuta, cambio, arrienden, que estén en este negocio, tienen que implementar Sagrilá. La empresa, ahí hay un techo en la parte de abajo, dice, si hubieran obtenido ingresos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si usted trabaja en una inmobiliaria y la inmobiliaria está en ese techo que estoy colocando ahí en el último párrafo de cumplimiento en cuanto a ingresos, usted debería implementar un salario. Pero no solamente ni las que están vigiladas por supersociedades ni las inmobiliarias, sino también las empresas que comercialicen metales preciosos y piedras preciosas. Por ejemplo, los esmeralderos. De pronto aquí en Cartagena no vemos, pero por ejemplo una ciudad como Bogotá o Tunja, es muy fácil ver una empresa que comercializa esmeraldas. Esas empresas tienen que, por el monto que ellos manejan de recursos, y por la actividad económica de comercializar metales preciosos, piedras preciosas, deben implementarse de siempre y cuando los ingresos a 31 de diciembre del año pasado hayan sido de 30.000 salarios mínimos legales vigentes. No solamente ellos, sino también estos chicos, empresas de servicios jurídicos, bufet de abogados, que presten servicio de asesoría profesional jurídica, ¿sí? También que estén en esta actividad que está aquí, estoy hablando del C, de la actividad económica actualizada, ¿no? La revisión número 4. Esto corresponde a servicios jurídicos profesionales, que se llaman asesoría jurídica, que también hayan tenido ingresos de mayores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, este bufete de abogado también debe implementarse a reglar. Si ustedes se dan cuenta, son montos de dinero altos. Si usted multiplica 30.000 salarios mínimos legales vigentes por 900 y pico mil que está el salario mínimo, estamos hablando que eso pasa de los 30.000 millones de pesos. No estamos hablando de una cantidad de empresariales. Ese es el motivo por los cuales la superintendencia colocó en cintura este tipo de empresas. Y les repito, estos montos estaban más altos
Lo que pasa es que con el tiempo lo han venido reduciendo, pero es por lo que le he venido comentando. La idea es que poco a poco lo que están haciendo las superintendencias es apretar más el cerco en las actividades económicas para tener más control sobre estos temas. También las empresas que son firmas de contadores, que presten servicios de asesoría contable, como el código CIU 6920, que también hayan obtenido ingresos mayores a 30.000 salarios mínimos legales, también están obligadas a implementar Saberilab. Las empresas, las firmas de ingeniería, de obra civil, de construcción de edificios, que hagan diseño, construcción de edificios, centros comerciales, grandes obras, y que hayan ingresado a 31 de diciembre del año pasado 30.000 salarios mínimos legales vigentes, igualmente están obligadas a implementar Saberilab. De pronto ustedes dirán, bueno, ¿y las empresas pequeñas? Para ellas también hay, más adelantico está. Este es un tema que voy a tener un ratico aquí. Las empresas de servicio de activos virtuales también están incluidas. Ahora, ustedes dirán, ¿cuáles son esas empresas de activos virtuales? Sencillamente las empresas que estén en el negocio de las criptomonedas. Una firma que en Colombia está impulsando el negocio de las criptomonedas debe también implementar Saberilab. ¿Qué sucede? En Colombia, apenas en estos días, en este tiempo es que estamos de cierta manera vinculando el sector financiero con el negocio de las criptomonedas. De pronto, si ustedes han visto en los noticieros, hay entidades bancarias como Bancolombia, ¿sí? Y hay otra entidad financiera, se me escapa el nombre en estos momentos, que están haciendo pruebas de su plataforma para ingresar al negocio de las criptomonedas. Eso quiere decir que el sector financiero es el primero que le va a abrir las puertas al tema de las criptomonedas. Eso no tiene nada que ver con esto, solamente se lo estoy diciendo como una anécdota, porque que si eso pasa a futuro, las empresas, estas que le mencioné, y en general muchas actividades económicas en Colombia, van a gozar de los servicios de lo que son los activos virtuales. O sea, se va a poder negociar con criptomonedas. Seguramente pasarán algunos años, pero eso en un momento dado va a llegar. ¿Y por qué va a llegar eso? Porque sencillamente eso es una tendencia en la cual el mundo va evolucionando y nosotros como país no nos podemos quedar atrás. Lo que pasa es que nosotros en Colombia hemos sido muy celosos con ese tipo de actividad por una sencilla razón. Porque es que hay experiencias donde se ha comprobado que estas empresas de servicios de activos virtuales se conforman mucho como fachada para el tema de lavado de activos. O sea, tienen vínculos con el narcotráfico. Entonces, en ese lado hemos sido un poco celosos, pero ya no estamos abriendo. Obviamente eso obliga a la superintendencia a ajustar las normas en lo que tiene que ver con estas prácticas. Entonces, para hacer transferencia, intercambio, compra-venta de criptomonedas, participación que usted puede en un momento dado vender en una plataforma, criptomonedas, eso se va a dar, eso se va a dar. En Colombia todavía eso es un negocio que está en pañales, es un negocio que la gente lo mira con mucha desconfianza, pero si ustedes miran, ya está en la última actualización que hizo la Superintendencia de Sociedades, o sea que para allá vamos, para allá vamos. Además de todas estas empresas que le mencioné, ¿quién más puede implementar esa realidad en Colombia? Sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial. Empresas de libranza, empresas que prestan dinero a trabajadores en modalidad de libranza, vigiladas por las superintendencias de sociedades. Incluso hasta las cooperativas también están vigiladas.
también deben implementar SagriLab. Actividades de mercadeo multinivel, empresas de multinivel que ustedes de pronto ven por las redes sociales, también deben hacerlo. Los fondos de ganaderos y las sociedades que realizan actividades de factoring que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Bueno, ¿qué sucede? Todo lo que le mencioné hace un momento está enfocado a lo que son empresas, grandes empresas por los montos que se manejan. Aquí está resumido quiénes deben implementar no SagriLab, sino el régimen de medidas mínimas. ¿Quién deben implementarlo? Empresas del sector mobiliario, sector de comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, sector de servicios jurídicos, sector de servicios contables. Ojo, con ingresos totales iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes o tenido activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes a corte del 31 de diciembre del año anterior. Fíjese que aquí el monto baja para este tipo de empresas. Ahora ustedes me dirán, no comprendo por qué hay unos montos distintos a estos y son las mismas empresas. Es muy sencillo. Tiene que ver mucho con lo que les comentaba al principio. Aquellas son para grandes empresas. Estos montos son para empresas más pequeñas, pero que también hagan la misma actividad económica que las anteriores. Pero no están obligadas a implementar SagriLab, sino el régimen de medidas mínimas, que es un régimen más ligero, más ajustable a lo que son las empresas pequeñas. ¿Sí? Es menos exigente. Lo importante, lo que le interesa con esto a la Superintendencia de Sociedades es simplemente tener control de las empresas con la actividad económica que están haciendo. ¿Ok? Ahora, el SagriLab tiene unos elementos. Tiene unos elementos y tiene unas etapas. Vamos a hablar primero de los elementos y más adelante están las etapas. Tiene 4 elementos de SagriLab. Diseño y aprobación, auditoría y cumplimiento, divulgación y capacitación, asignación de roles a los responsables y otras generalidades. Entonces, estas etapas son sistemáticas. Se tienen que dar en el orden que están allí. Primer peldaño, lo primero que uno debe hacer es diseñar el sistema y después la aprobación. Ahora vamos a mirar en qué consiste cada una de ellas. Cuando usted diseña el sistema y te lo aprueban, porque alguien te lo tiene que aprobar, ¿sí? Es cuando usted lo puede aplicar hacia la empresa, ya lo puede implementar en la empresa. Hagan de cuenta, mis estimados amigos, como si usted fuera a implementar la norma ISO 9001. Usted hace el diseño e implementa. Es la misma tónica. Acá usted diseña el sistema, ¿sí? Y cuando vas a implementar, antes de implementar, te lo tienen que aprobar. En la norma ISO, de pronto no hay una aprobación, pero sí hay una revisión de la gerencia. ¿Sí? Hay una revisión de la gerencia y esa revisión de la gerencia es la que prácticamente usted lo va acompañando en el proceso de diseño y posteriormente implementación. Acá pasa algo parecido, pero acá no lo hace la gerencia, acá lo hace otro ente que vamos a mirar a continuación quién es. Entonces uno diseña el sistema, se lo aprueban y después lo implementa. Cuando uno lo implementa, uno tiene que auditarlo, revisarlo de manera periódica para ver si lo que usted dijo que hizo, que diseñó, que está escrito en unos documentos, en un manual, en unos procedimientos, el papel aguanta todo, usted verdaderamente lo está ejecutando en la empresa. ¿Cómo se verifica eso? A través de una auditoría. A través de una auditoría. Igual como en la norma ISO 9001. Uno diseña el sistema, lo implementa y después de un tiempo uno hace una auditoría para mirar si lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo en realidad. Es cuando viene un ente certificador y te certifica. Acá, este SagriLab no te lo certifica porque esto no es certificable. Esto es más que todo
¿cómo les diría? Eso es de concepción de empresa. Esto es una filosofía de trabajo organizacional. Entonces, después que tú implementas, que haces la auditoría y cumples y verificaste que estás cumpliendo o no, si no estás cumpliendo, después de la auditoría, entonces tienes que hacer un plan de mejoramiento, un plan de acción que debe llevar a que efectivamente implementes lo que dijiste que ibas lo que hiciste en el diseño, ¿sí? Pero después que uno pasa por la fase de auditoría y cumplimiento, viene una fase de divulgación y capacitación que prácticamente está en paralela con las otras, porque es que a las personas hay que enseñarle qué fue lo que se hizo. A ver, la norma ISO 9000, la norma ISO 14000, la 45000, el BAS, la figura del OEA, SARLAF, CIPLAS, SAGRILAF, todas estas normas y todas estas figuras que estamos hablando tienen un componente común y es que debes involucrar a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, a las personas de las empresas. Debes implementarlo. ¿Por qué? Porque las personas son las que mueven los procesos, son las que los operan. Y tú tienes que darles a conocer la información, tienes que divulgar y tienes que capacitar a la gente qué hacer y cómo actuar. Y más si tenemos que ver en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Okay? Y está la última fase, que es la asignación de funciones a los responsables y otras generalidades. Entonces voy a entrar aquí rápidamente a lo que es diseño y aprobación. ¿Qué es diseño y aprobación? Miren, hay una persona, en todo esto hay una figura importante que se llama el oficial de cumplimiento. No sé si ustedes han escuchado el término anteriormente, pero el oficial de cumplimiento es en la empresa la persona que tiene de cierta manera la responsabilidad, o a quien le asignan la responsabilidad de vigilar que el SAGRILA funcione, opere. O sea, el dueño, entre comillas, de administrar todo lo que tiene que con SAGRILA es el oficial de cumplimiento. Y dije entre comillas dueño porque es que no quiere decir de que las cosas dependan de él. O sea, él trabaja de la mano con las personas, ¿sí? Con los equipos de trabajo. Por ejemplo, para usted diseñar esta matriz de riesgo que está aquí, el oficial de cumplimiento va a tener que trabajar de la mano con todos los jefes de área o todos los jefes de proceso o todos los líderes de proceso. ¿Quién mejor que el líder de proceso para conocer cuáles son los riesgos inherentes a su proceso, para identificarlos? No existe nadie mejor, ¿sí? Entonces, es un trabajo mancomunado entre oficiales de cumplimiento y líderes de área o responsables, líderes de proceso mejor. Mejor manejemos el término líderes de proceso, que son las personas que conocen la empresa. Son personas que saben cómo opera la empresa, se supone que son personas que tienen antigüedad en ella, saben cómo opera. Entonces, ese equipo interdisciplinario que hace el oficial de cumplimiento con esos líderes de proceso es lo que genera esta matriz de riesgo, que es la que voy a identificar los riesgos. Entonces, por ejemplo, la persona que trabaja en recursos humanos sabe cuáles son sus riesgos. Las personas que trabajan en mercadotecnia saben cuáles son sus riesgos. Las personas que trabajan, por ejemplo, en el área de financiera saben cuáles son sus riesgos. Toda esa información debe ser gestionada por el oficial de cumplimiento para que se tenga en cuenta en el momento del diseño del SAGRILA. Entonces, atención. Cuando esta parte de diseño se realiza, el oficial de cumplimiento en compañía del representante legal de la empresa debe presentar el SAGRILA a la junta directiva. O sea que la junta directiva es quien aprueba el SAGRILA. Es quien la aprueba. Esa es una particularidad que tiene SARLAF, CIPLAF, SAGRILA, de pronto con otras normas. Porque es que allá, por ejemplo, en la norma ISO 9000, simplemente revisión por la acta de herencia y para de contar. Ahí eso es transparente de pronto a lo que hace la Junta de Socios. Acá no. Acá no. Acá prácticamente con la presentación del diseño a la Junta Directiva de la empresa se está involucrando al ente máximo en la organización, en el compromiso
de gestionar el riesgo. Cuando eso pasa, entonces viene el proceso de auditoría y cumplimiento. ¿Quién hace los procesos de auditoría? ¿O quién es el que verifica que Sagrilab esté operando y esté funcionando? El oficial de cumplimiento. Ahora vamos a mirar qué requisito debe tener esa persona. Esa persona debe reportar el Sagrilab y los avances de Sagrilab a la Superintendencia de Sociedades. De hecho, esta persona, bueno, no me voy a adelantar porque más adelante vamos a hablar de la figura del oficial de cumplimiento, pero esta persona es la que debe reportar a la Superintendencia de Sociedades todo lo que tiene que ver con materia de lavado de activos, novedades, lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, todo lo que pasa en el Sagrilab se debe tener una comunicación continua con la Superintendencia de Sociedades. De hecho, la Superintendencia de Sociedades debe saber quién es el oficial de cumplimiento de una determinada razón social. Y ya le voy a explicar cómo. ¿Ok? Pero también debe reportar esta información a la UIA, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia. Bien. Se debe divulgar, como les dije hace un momento, se debe divulgar a los trabajadores todo lo que tenga que ver con materia de lavado de activos. Se deben hacer capacitaciones. A las personas se les debe sensibilizar. A las personas hay que enseñarles y hay que decirles en blanco y negro cómo ellos, a través de su cargo, pueden verse en un momento dado infiltrados por algún tipo de actividad ilícita. A la persona hay que mostrarle, no esto como un tabú, hay que mostrarle el por qué les es importante y por qué se deben hacer las cosas. Estas actividades de capacitación y divulgación, la circular recomienda que se hagan por lo menos un año, pero eso no quiere decir que usted no lo pueda hacer por menos tiempo, por lo menos un año. Incluso conozco empresas que hacen evaluaciones periódicas, muy periódicas, con mucha frecuencia de estos temas al personal. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿quién más que estas personas para darte una señal de alerta, algún tipo de situación? Para identificar o reportar algún tipo de reporte inusual o sospechoso, o dar una señal de alerta. Entonces, las personas tienen que conocer a qué se enfrentan. Ahora, ¿qué pasa con la asignación que es? Recuerden que es el último, recuerden que estamos aquí, ¿no? Estamos subiendo el escalón y ahora nos vamos a ubicar aquí. Asignación de funciones, los responsables y otras generalidades. Aquí. Me disculpan mucho el texto, pero como eso va a quedar en manos de ustedes, para que lo tengan de material de consulta. Pero, por ejemplo, fíjense una cuestión, ahí te dicen funciones de la junta directiva o del máximo órgano social. ¿Por qué te dice del máximo órgano social? Porque de pronto hay empresas que no tienen junta directiva, de pronto la empresa es más pequeña y no tiene una junta directiva, pero sí tiene un máximo órgano social. ¿Qué función tiene? Ellos tienen la función de establecer la política de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La política, ¿sí? Son los que aprueban el Sagrilab cuando el oficial de cumplimiento y el representante legal lo presentan, ¿sí? Son los que en un momento dado, en caso del oficial de cumplimiento, encuentren novedades en el tema relacionado, el oficial de cumplimiento le lleva esas novedades a la junta directiva, se reúnen de manera periódica y ahí se analizan las novedades que se están dando. Se aprueban los manuales de procedimiento, ¿sí? Los procesos que tienen que ver con lavado de activos. Por ejemplo, novedades como que usted identificó de pronto un socio, una contraparte que se identificó una lista restrictiva que tenía, que se le identificó algún tipo de situación anómala. Esa información se lleva a la junta directiva y la junta directiva analiza la situación, puede ampliar la debida diligencia, intensificarla para tratar de identificar las situaciones que se puedan presentar con esa contraparte y pueden tomar decisiones de continuar o no con esa contraparte. La Junta Directiva analiza los informes que pasa el oficial de cumplimiento con respecto a cómo se ha comportado el sistema, ¿sí?
Obviamente ellos le dan retroalimentación y recomendaciones al oficial de cumplimiento para fortalecer también el sistema. Esta junta directiva también recibe informes de revisoría fiscal y de auditoría interna. Lo que es la figura del oficial de cumplimiento, auditoría interna y revisión fiscal, los tres pueden reportarle información a la junta directiva. ¿Sí? Auditoría interna puede en un momento dado auditar cómo está funcionando el sistema. O sea, puede auditar al oficial de cumplimiento cómo se está comportando. Y ellos pueden llevarle ese informe, por ejemplo, a la junta directiva. Lo propio puede hacer el revisor fiscal. Lo propio puede hacer el revisor fiscal. Y el revisor fiscal está en todo el derecho y como generalmente es de confianza de la junta directiva, pues lleva información. La figura del oficial de cumplimiento también debe ser de mucha confianza de la junta directiva. Ahora lo vamos a ver a continuación. Otras funciones de la junta directiva es, miren lo que le decía hace un momento, establecer los criterios para aprobar la vinculación de contratante cuando sea... La llave y la comida. Y yo bajo de eso. Por favor, hay una persona con el micrófono abierto, le agradezco. Gracias. Establecer los criterios para aprobar la vinculación de contraparte cuando sea un PEP. Entonces, lo que le decía hace un momento, esas personas que son expuestas públicamente, es una situación que muchas veces amerita un capítulo aparte de una revisión por parte de la junta directiva. ¿Por qué? Porque son personas, repito, tienen en su espalda una responsabilidad que manejan muchas veces recursos del Estado. Y esas personas se tienen, o sea, la empresa que está evaluando hacer el negocio con esa contraparte debe identificarlo y debe tenerla clara, debe tener clara esos quiénes son, porque eso hay que reportarlo también a la UIA, porque son personas que representan, de cierta manera, pueden representar un riesgo. Establecer pautas y determinar los responsables de realizar la auditoría de cumplimiento, bueno, también está allí. Y lo otro que debe hacer la junta directiva es mirar si efectivamente el oficial de cumplimiento está haciendo lo que le corresponde, está haciendo su trabajo de luchar, de luchar no, sino de su compromiso realmente con los temas que tienen que ver de blindar a la empresa o de tratar de minimizar los riesgos que tienen que ver con el tema del lavado de activos y la financiación del terrorismo y la actividad de proliferación de armas de destrucción masiva. Esa es la obligación del oficial de cumplimiento y prácticamente la dependencia laboral del oficial de cumplimiento es con la junta directiva. Ellos dependen directamente de la junta directiva. Ok, el representante legal. ¿El representante legal qué hace? Fíjese que el representante legal, más que todo, si usted comienza a revisar la minuta de esa lámina, prácticamente el representante legal actúa como alguien que acompaña y trabaja de la mano con el oficial de cumplimiento. O sea, el representante legal debe, por ejemplo, brindarle al oficial de cumplimiento los recursos técnicos, humanos, si hay que contratar a una persona, si hay que adquirir de pronto alguna aplicación para mejorar el sistema, todo lo que tiene que ver con la operatividad del sistema. El representante legal debe apoyar al oficial de cumplimiento en ese sentido. Puede hacer una evaluación de los resultados de la evaluación, ¿sí? Pero repito, eso puede hacerlo previamente, pero finalmente el ente máximo que se le presenta a la junta directiva. Puede un momento dado recibir información, obviamente, de primera mano de lo que es las novedades que se encuentran en esa habilidad, pero otra vez insisto, esa información debe igualmente escalarse a la junta directiva como tal. Más que todo, la figura de funcionario, de representante legal, es apoyar a la gestión del oficial de cumplimiento
El oficial de cumplimiento es una persona, debe ser una persona de mucha confianza dentro de la empresa, debe tener cierto nivel de decisión en cuanto a los riesgos, ¿sí? Debe tener una persona que no puede ser una persona digamos, de un rango medio bajo en la empresa, tiene que tener un cierto rango medio alto en la empresa, debe conocer a la empresa, ¿sí? Debe tener la credibilidad de la junta directiva, del representante legal. Esas son cositas que de pronto usted no va a encontrar acá, pero ya por experiencia, eso es un oficial de cumplimiento. ¿Qué requisitos mínimos debe tener una persona para ser oficial de cumplimiento? Entonces aquí vamos a mirar las toditas. Fíjense lo que les decía, tomar decisiones. Capacidad de tomar decisiones en el tema de riesgo. Son personas que gozan de la confianza de la junta directiva, del representante legal. Son personas que tienen voz, dan opiniones, tienen comunicación directa con la junta directiva. Entonces tiene que ser una persona preparada profesionalmente para ello. ¿Sí? Eh, Debe ser una persona que tenga un conocimiento en riesgos, ¿sí? Debe tener una persona que haya estudiado para ser oficial de cumplimiento. Debe estar certificado. Debe ser una persona que tenga los cursos virtuales que ofrece la UIA. Entonces, y debe tener por lo menos 6 meses de experiencia. Entonces, esas personas que están certificadas por una universidad, por ejemplo, o por una empresa en Colombia de prestigio, que tengan, por ejemplo, la experiencia de 6 meses, que tengan la formación en gestión de riesgo, eh, que tengan el conocimiento, la experiencia, son de esas personas que que pueden ser oficiales de cumplimiento en una empresa. Les digo una cosa, la tendencia de las empresas a contratar oficiales de cumplimiento, observo que cada día va en aumento. ¿Pero por qué? Por algo que le voy a mostrar por allá en la última diapositiva. Pero eso va en aumento cada día. Eh, entonces, pero tiene que ser una persona preparada para eso. Una persona que tenga estudio en la temática, porque una persona que tiene que tener sensibilización en cuanto a lavado de activos, financiación del terrorismo, debe tener un conocimiento más allá de lo que simplemente eh, podemos ver. ¿Sí? Tiene que tener eh, mucha visión eh, en cuanto a riesgo. ¿Sí? Cuando digo mucha visión en cuanto a riesgo es que tiene que crear escenarios, imaginarse situaciones, tiene que prácticamente proyectar la empresa cuando, por ejemplo, la empresa saca un nuevo producto o ataca un nuevo mercado, esa empresa tiene que ir prácticamente también en avanzada porque son nuevos escenarios donde se pueden presentar nuevos riesgos. Tiene que estar constantemente mirando nuevas modalidades delictivas, una persona tiene que estar muy informada con unas fuentes de información confiables, ¿sí? Tiene que estar en continua capacitación, actualización de información, tiene que estar mirando, por ejemplo, qué grupos son los que operan, grupos ilegales son los que operan en su alrededor. Todo eso es recomendable, ¿no? Eh, Esas personas deben tener un grupo de humanos trabajando con ellos, ¿sí? No pertenecer a la administración o a los órganos sociales ni de autoridad, ni de auditoría o de control interno, o que ejecute funciones similares a sus veces en la empresa obligada. Un oficial de cumplimiento no puede ser el auditor interno de la empresa. No puede ser alguien que trabaje en el área de auditoría, no puede ser alguien que trabaje en control interno, ¿sí? No puede ser alguien que trabaje ni siquiera en la... Aquí dice no pertenecer a la administración a los órganos sociales. Hubo una persona que una vez me preguntó, o sea que la persona, el gerente de recursos humanos no puede ser oficial de cumplimiento. Hay algo que se llama, se me escapa el nombre. Hay algo que se llama impedimento. Eso tiene otro nombre, pero se me viene la palabra impedimento. Si la persona no está impedida, bien puede hacerlo. Generalmente, ¿qué buscan las empresas? Designar como oficial de cumplimiento a personas que simplemente se dediquen a esa labor, que no tengan de pronto
injerencia en decisiones de tipo administrativo, porque se puede presentar conflicto de intereses, perdónenme, conflicto de intereses se pueden presentar. Entonces, hay empresas que por evitarse el tema de conflictos de intereses, que la persona se tiene que declarar impedida, buscan una persona que se dedique 100% a la labor de oficial de cumplimiento. Ahora, tocaría mirar en qué condiciones o situaciones están cada uno de los cargos de personas que trabajan en la parte administrativa de la empresa para poder tomar el rol de oficial de cumplimiento. Eso hay que analizarlo a la luz de los conflictos de intereses, pero no puede ser alguien de auditoría interna, ¿sí? No puede ser alguien de control interno. ¿Okay? No fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas. Con eso le estoy diciendo algo, que un oficial de cumplimiento, ojo con lo que voy a decir en estos momentos, ojo con lo que voy a decir en estos momentos. Para el caso de Sarlaf, para las entidades financieras, el oficial de cumplimiento debe estar en la nómina de la empresa, debe ser empleado de la empresa. Acá no necesariamente. Eso quiere decir que un oficial de cumplimiento puede estar en la nómina de la empresa, pero también puede ser una persona natural, una persona jurídica externa. Eso solo aplica a Sagrilaf. A Sarlaf no aplica. En Sarlaf el oficial de cumplimiento debe estar en nómina de la empresa. O sea, la empresa tiene que pagar su salario. Acá no. Lo que la persona sí no puede hacer, el oficial de cumplimiento no puede hacer, es fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas. Y como la superintendencia de sociedades va a tener información, debe tener la información de quién es el oficial de cumplimiento de esa razón social, esa persona no puede aparecer en más de esas 10 empresas porque tiene problemas con la superintendencia de sociedades. O sea, está violando la norma. Ahí lo dice claramente, no puede fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas. ¿Ok? Para fungir como oficial de cumplimiento de más de una empresa obligada, el oficial de cumplimiento debe certificar. O sea, tú debes demostrar un certificado. Y el órgano que designa el oficial de cumplimiento deberá verificar que el oficial de cumplimiento no actúa como tal en empresas que compitan entre sí. Esa es otra. Un oficial de cumplimiento no puede estar en empresas que hacen competencia. No puede. Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones de ese caballero? De pronto ya le adelanté algunas. Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el capítulo de lo que le dije ahora. Ellos son los que le reportan a la Superintendencia de Sociedades que lo que está en la norma que estamos viendo se está cumpliendo. O sea que todo lo que es la documentación se la tiene que, en un momento dado, que pasar a la Superintendencia de Sociedades. Con eso la Superintendencia de Sociedades en algún momento dado te puede hacer una auditoría. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y certificadas aplicables a la empresa. Lo que les decía al principio de la charla. Ellos tienen la obligación, cuando van a hacer un nuevo contrato, una nueva negociación con un proveedor, ¿sí? Con alguna contraparte, generalmente con los proveedores o con un cliente, ellos deben solicitarle a los proveedores los documentos que la empresa considere necesarios para verificar quién es esa empresa. Eso es potestad de cada una de las organizaciones. En ninguna parte de la norma te dice tienes que solicitarle este documento, este documento, este documento, este documento. No. Cada empresa define dentro de sus formatos cuáles son la lista de documentos que se necesita de esa contraparte para hacer la debida diligencia. Entonces ustedes van a encontrar que hay empresas que solicitan certificado de Cámara de Comercio, RUT, la cédula de representante legal de la empresa, la cédula de cada uno de los socios de la empresa que aparezcan en la Cámara de Comercio, ¿sí? Pueden en un momento dado los estados financieros. Cada uno de esos documentos lo define la organización.
En caso que el oficial de cumplimiento, por algún tipo de duda o situación analizada con la junta directiva, o que él haya determinado que se quiere ampliar la debida diligencia para hacer algo que se llama la debida diligencia intensificada, puede pedirle documentación adicional a esa persona. ¿Sí? Pero eso es en una segunda instancia. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención de los riesgos de lavado de activos. Bueno, eso ya también está claro. Diseñar la metodología de clasificación, identificación, medición y control de los riesgos. Realizar la evaluación de riesgo. También hemos hablado de eso. Y realizar los reportes de las operaciones sospechosas de la UIA. Más adelante les voy a hablar de eso. Lo que vimos eran los elementos del SAGRILAB, son 4. ¿Ok? Recuerden, diseño y aprobación. Recuerden, auditoría y cumplimiento. La otra tiene que ver con el control o con el mejoramiento y la otra tiene que ver con las funciones de esa estructura. Las funciones del personal, de los entes de control, en fin, en fin. Está ahora las etapas del SAGRILAB. Son 4 etapas. Igual, son pasos sistemáticos. Identificación del riesgo, medición o evaluación de riesgo, control de riesgo y monitoreo de riesgo. La identificación de riesgo tiene que ver más que todo, obviamente, pues, identificar, como les decía hace un momento, identificar cuáles son los riesgos de la compañía. Eso se hace de la mano de los líderes de proceso. Pero, ojo con lo que les voy a decir. No se trata simplemente de identificar, sino también de hacer una especie de clasificación y segmentación. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. No son los mismos riesgos de una empresa en la ciudad de Cartagena o una empresa que esté ubicada, por ejemplo, en estos momentos que esté ubicada en Cali. Puede ser la misma razón social, pero los riesgos en estos momentos de esas empresas son distintos a los de los nuestros, aquí en Cartagena. O los riesgos de una empresa que esté ubicada en Cartagena, en una zona, por ejemplo, donde hay mucho problema de orden público. Los riesgos cambian, ¿sí? Y estamos hablando de la misma razón social. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir con eso? No por el solo hecho que sea la misma razón social, los riesgos van a ser, por ejemplo, iguales en todo el territorio, en todo territorio nacional. Los riesgos cambian de escenario, ya sea por ubicaciones geográficas, por la cultura de las personas, muchas veces por situaciones que tengan que ver con, en el caso de las multinacionales, situaciones de pronto medidas gubernamentales. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando se esté analizando, identificando los riesgos, se deben tener claro cómo se van a clasificar y cómo se van a segmentar. No es lo mismo un riesgo reputacional que le cause daño a la imagen de la empresa, ¿sí? A un riesgo que tú puedas, por ejemplo, identificar de manera operativa en la operación y puedas corregir. Hay riesgos reputacionales, como por ejemplo, en el caso hablemos por ejemplo de un evento logístico, que te encuentren estupefacientes en un contenedor. Es un riesgo reputacional para la empresa. Pero también existen otros tipos de riesgos, ¿sí? Que tengan que ver con la empresa, que es que un empleado te haga hurto en tu empresa. Ambos son riesgos, ambos son situaciones no deseadas, pero el tratamiento de la una, de haberte encontrado, por ejemplo, estupefacientes en un contenedor, es de mayor impacto para la imagen de la empresa. Entonces, a eso se refiere con clasificación y segmentación. Medición o regulación. Hombre, sencillamente, si tú identificas los riesgos, si tú lo identificas por algo, si tú lo identificas porque sencillamente debes, además de conocerlo, debes hacer una evaluación del mismo. Entonces, aquí es donde aparece el tema de las matrices de riesgo, donde se analiza y se evalúa la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y el impacto que genere.
Entonces, se evalúa si el impacto es de alto impacto, o si es de bajo impacto, o si la ocurrencia es con mucha frecuencia, o una frecuencia que no, o es muy esporádico. Entonces, de cierta manera, es importante, como estamos hablando de que son diferentes tipos de riesgos, no es lo mismo para una empresa un riesgo esporádico y de bajo impacto a un riesgo esporádico y que genere alto impacto. Son dos tratamientos distintos. Seguramente la empresa va a buscar la manera de que ese riesgo último, el que tiene mayor impacto, aunque rara vez, va a buscar la manera de priorizar cuando se presente algún tipo de situación. Aquí es muy importante establecer algo que se llama el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? Señores, no es más sino lo que el riesgo representa como tal para la empresa. Ese es el riesgo inherente. Es algo que es lo que trae propiamente el riesgo y que la empresa se enfrenta a él. Lo que pasa es que cuando la empresa hace el control de riesgo, que es el tercer paso, entonces el riesgo inherente es cuando usted implementa planes de acción, acciones de mejora que usted establece. A través de esas acciones usted establece, entonces, ataca esos riesgos inherentes y se supone que esos riesgos inherentes deben ser para usted, deben minimizar su impacto en su empresa, pero por mucho de que usted los minimice, siempre se presenta un riesgo residual, que es residual, un riesgo residual no es más sino el resultado de haber combatido o de haber tratado un riesgo inherente con algún plan de acción. Ese riesgo residual, la empresa debe igualmente gestionarlo, debe conocerlo y se supone que debe ser de menor impacto. Si en un momento dado ese riesgo residual todavía constituye una gran amenaza, hay que establecer, quiere decir de que los planes de acciones que implementaste no son suficientes, te toca implementar unos nuevos planes de acción para poder atacar ese riesgo residual. Bien, pero ya los riesgos residuales son el resultado de tu gestión, pero que obviamente no vas a poder eliminar, porque muchas veces los riesgos no se eliminan. Los riesgos muchas veces se administran. Por eso es que yo hablo de la palabra monitorear, no hablo de eliminar. Y está el monitoreo, que no es más sino continuo revisión y seguimiento a todo esto que estamos hablando. Además debemos tener en cuenta que estamos hablando de sistemas que son cambiantes. Estamos hablando de desagregar y desagregar. En un momento dado puede ser una foto hoy, pero dentro de 6 meses, como el entorno cambia, los negocios cambian, las situaciones cambian, entonces hay que estar monitoreando constantemente el sistema porque esto es cambiante. Y lo que en un momento dado puede ser riesgo, hoy pueda que mañana no lo sea. Y lo que no es riesgo en el futuro sí lo sea. Bien. Bueno, ya hemos hablado de la debida diligencia, ya le dije que la debida diligencia no es más sino identificar tu contraparte. Identificar la contraparte, verificar su idoneidad para trabajar, su identidad con los documentos. La empresa finalmente es la que decide qué documento es la que establece para poder hacer la debida diligencia. Lo importante de esto es establecer confiabilidad, que si voy a establecer un vínculo comercial con un proveedor, con un cliente, yo tengo que sencillamente confiar en ellos. Pero eso tiene que validarse haciendo lo que se conoce como la debida diligencia. Por ejemplo, identificar el beneficiario final de la contraparte, el representante legal, ¿sí? El dueño de la empresa, los socios, ya le dije, te hablé que si por lo menos el 5% hay que evaluarlo. Las personas jurídicas deben tomar medidas razonables para conocer la estructura de su propiedad con el fin de obtener el nombre y el número de identificación de los beneficiarios finales. Por eso es que es importante solicitar el documento de Cámara de Comercio, porque es que ahí prácticamente están quiénes son los socios de la empresa. Si es una sociedad, ¿no? Si es una sociedad.
Ahí está quien es representante legal. Incluso está la participación accionaria, también está ahí. A ver, ¿qué pasa? Además de todas estas funciones que les mencioné hace un momento que eran del oficial de cumplimiento, esta es otra. El oficial de cumplimiento debe reportar operaciones sospechosas y operaciones inusuales a través de un software que tiene la UIAF que se llama el CIREL. ¿Qué pasa, mis estimados amigos? Cuando una empresa elige a su oficial de cumplimiento, la empresa debe, en los 15 días siguientes a la selección, a la elección del oficial de cumplimiento, reportar quién es la persona seleccionada para ocupar el cargo de oficial de cumplimiento. Debe reportar la hoja de vida, debe reportar el número celular de esa persona, debe reportar los estudios, los certificados, las pruebas de que la persona sí tiene los estudios y que sea apta para el cargo, debe reportarlo a la Superintendencia de Sociedades. Ese oficial de cumplimiento, para poder reportar estas operaciones sospechosas e inusuales al CIREL, debe crear en el CIREL un usuario y una contraseña para poderlo acceder, para poderlo hacer. Obviamente, en el momento que eso suceda, la Sociedades va a saber quién es la UIA, perdón, la UIA va a saber quién es el oficial de cumplimiento. Entonces, ¿qué se debe reportar? Operaciones sospechosas y operaciones inusuales. Ojo con lo que voy a decir. Esto no son denuncias. Esto no son denuncias. Son situaciones que ustedes vieron que son sospechosas o que son inusuales, que las reportan. Por ejemplo, que de pronto usted encontró se presentó en su empresa o en la compra de un bien, de un activo que no tiene nada que ver con la actividad económica de su empresa, lo tiene que reportar. Les cuento una cosa. Estas personas que fungen como oficiales de cumplimiento son personas en un momento dado que si se les comprueba que no están haciendo su trabajo, no están reportando situaciones sospechosas y no saben, muchas veces a esa persona le toca hacer denuncia a la fiscalía, que es otra harina de otro costal, y no lo hace, sino es que está prácticamente como que está efectuando sus funciones, no las está haciendo a cabalidad. Esta persona que funge como oficial de cumplimiento puede verse con problemas con la justicia, pueden investigar, porque se supone que esa persona de confianza debe reportar este tipo de situaciones. Y si en un momento dado se comprueba y se verifica una situación sospechosa e inusual en la empresa y no fue reportada, a esta persona pueden abrirle una investigación. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y si no hay operaciones sospechosas o no hay operaciones inusuales? Entonces, hay algo que se llama ausencia de reporte de operaciones sospechosas, ROS. Eso también se tiene que reportar. No ha pasado nada. Pasaron 3 meses. Eso se reporta trimestralmente. Pasaron 3 meses y no hay novedades. Igual tiene que reportarlo al CIREL y seguramente la OIA va a estar enterado de eso. Bueno, ¿qué sucede, mis estimados? Yo ahorita les mostré unas empresas las cuales deberían implementar Sagrilab o el régimen de medidas mínimas. Pero, ojo lo que dice aquí, la Superintendencia de Sociedades impartirá en cualquier tiempo la instrucción específica a cualquier empresa sometida a su supervisión que no sea una empresa obligada a Sagrilab o al régimen de medidas mínimas para que implemente las medidas señaladas en el capítulo 10.
Con eso quiere decir, en cualquier momento dado, a solicitud de la Superintendencia de Sociedades, una empresa se puede ver obligada a implementar SAGRILAP o el régimen de medidas mínimas. Aunque no estés ahí en el grupo de clasificación que vimos ahora, que lo mostré, a solicitud de la Superintendencia, usted debe hacerlo. Obviamente, pues con la debida anticipación. Generalmente, si usted, por ejemplo, estamos en el mes de septiembre de este año y ellos te lo solicitan máximo hasta el 31 de mayo del siguiente año, o sea, un día como hoy, usted tiene como fecha límite de implementar el SAGRILAP. Ellos te dan el tiempo que necesites, pero todos los años hasta el 31 de mayo. Este año era hasta el 31 de mayo. Y resulta de que la Superintendencia de las Sociedades lo extendió hasta el 31 de agosto. A ver, estamos hablando que esta circular es del año 2020, salió en diciembre. Eso significa que las empresas que el año pasado implementaron SAGRILAP con la versión anterior, la circular anterior, deberían hacer una transición a la versión 2020 este año. Ese plazo hasta el 31 de agosto de este año. ¿Qué pasa si eso no sucede? La multa es de 200 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, entre los asistentes seguramente habrá personas que trabajan en alguna empresa que está obligada, una empresa obligada. Les socializo esa información, 31 de agosto del año 2021, tienen 3 meses para lograrlo, se puede lograr en 3 meses, pero es momento de tomar acción. Con esto doy concluida mi intervención. Paso a la ronda de preguntas. Las personas que tengan preguntas, con muchísimo gusto las recibo. ¿Hay alguna pregunta o algo? Tranquilamente puede abrir su micrófono y puede generar la pregunta que desee. ¿Me preguntas? ¿No hay preguntas? Buenas noches, instructor, mucho gusto. Mi nombre es Caterine Navas. ¿Me escucha? Sí.
Hago parte de la ficha 214-5064, gestión logística de la jornada nocturna. Bueno, no es pregunta como tal, pero sí me gustaría repasar una diapositiva que usted tenía y venía precisamente luego de las etapas del que no entendí muy bien esa parte, de las etapas de Sacrifice. Después que usted explicó la cuestión de la identificación, o sea, son varios procesos. Primero fue la clasificación y la segmentación, luego explicó una parte de la medición, La etapa está de luego del identificación de control de riesgo, riesgo, de y monitoreo de riesgo, la parte que sigue. Ahí que Son cuatro, identificación del riesgo, medición, evaluación de riesgo, control de riesgo y monitoreo del riesgo. Luego de eso usted explicó una parte. Lo que pasó fue que tengo un problema aquí con el internet y no escuchaba muy bien. Es tan amable, por favor. Lo que es la debida diligencia. Yo lo voy a molestar, instructor. ¿Usted sería, por favor, tan amable de colocarme esa parte? Es que usted estuvo mencionando algo y precisamente se me fue en ese momento. Lo que tú dices estás aquí. Sí. Luego de esa. Porque esa parte sí quedó clara. Esa parte ya. La debida diligencia es esto, la debida diligencia. Sí, exactamente. Entonces, esa parte es identificar al beneficiario final de la contraparte y tomar medidas responsables. O sea, que primeramente debemos cerciorarnos bien quién es el cliente y si está legal, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿Cierto? Sí. Y aplicar lo que vimos al principio, los procedimientos que vimos de primerito, la cuestión de la ISO y toda esta parte. No, lo que pasa es lo siguiente, ven y te explico. Lo que pasa es que como se busca, el sistema lo que busca es blindar a la empresa de esta actividad de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Lo que se está buscando es que tratar de minimizar algún tipo de filtración. Una forma fácil para un grupo ilegal, un grupo al margen de la ley, de infiltrar tu organización es infiltrando un trabajador, haciéndose pasar por un proveedor, haciéndose pasar por cliente tuyo. ¿Me hago entender? Sí, instructor, sí, claro. Entonces con eso lo que se está buscando, con esta medida lo que se está buscando es verificar su entidad, efectivamente, investigar que esa contraparte, ¿quién es? Se han infiltrado. Que no haya sido una persona infiltrada por algún grupo subversivo. ¿Sí? O un empleado, o un proveedor. ¿Sí? Porque es que el proveedor, ¿cómo puede actuar contigo? El proveedor puede actuar contigo de que monta una empresa, ¿sí? Una empresa ilegal, hace negocio contigo. Él te vende, tú le compras, tú le pagas, y tú le estás pagando a él un recurso sobre algo que está vendiéndote, que tú estás beneficiándote, aparentemente todo es legal, pero es que él con esa empresa lo que hizo fue una fachada para que el recurso que verdaderamente está atrás comience a limpiarse. Entonces te está tomando a ti como instrumento para hacer ilícitos. De ahí donde sale el tema de las empresas fachadas que ustedes escuchan, a veces en los noticieros, a veces en las series de televisión. Eso es una empresa fachada. Sí, lo mismo puede ser un cliente tuyo, también para poder limpiar sus activos, establece contigo un negocio limpio, lícito, y lo que verdaderamente lo que está haciendo es, te está tomando como redentor, como digo yo, está tomándote como instrumento de
Entonces, una de las partes más vulnerables que puede haber es precisamente esa. Por eso es que el tema de la debida diligencia en las empresas es fundamental. Es fundamental. Y por eso es que hay programas, software, aplicaciones informáticas que las empresas pagan anualmente una membresía, por decirlo así, para poder acceder a esos software y poder, de cierta manera, a través de del NID de la empresa, el número de una persona, hacerle rastreo a mirar la persona si no está en una lista restrictiva. Todo esto que le estoy hablando, aunque parezca una utopía, es el pan nuestro de cada día. Eso quiero que lo tengan claro. Lo que pasa es que no lo vemos porque no nos toca, pero es una realidad absoluta. Sobre todo en un país como este, donde opera tanto grupo al margen de la ley. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas noches, profesor Juan Carlos. Henry Atencio. Hola, Henry, ¿cómo te va? Bien, bien. No, pues quiero comentarle, siempre le digo a mis aprendices, le digo las experiencias de vida. Por ejemplo, nosotros tuvimos, cuando yo estoy vinculado al sector asegurador, nosotros utilizábamos el CIPLA y después luego el SARLAF. Entonces, ¿qué se daba? Usted me dice, pero ¿cómo van a hacer lavado de activos con las compañías de seguros? Entonces se descubrió, por ejemplo, habían grandes empresas que creaban y compraban 30, 60 taxis y los aseguraban. El primer año no pasaba nada, el segundo año venían los siniestros y ahí se iba tipificando el lavado de activos. Y se logró controlar, pero las compañías de seguro tuvieron que blindarse para que no fueran contaminadas por ese procedimiento de lavado de activos. Entonces, eso, pues en los años 90, comienzo de este siglo, hubo ese problema y se logró controlar. Y luego, cuando estuve en el sector de las compañías perdón, las agencias de aduana, bueno, nosotros utilizamos la circular 170, que era pues por lo menos como un filtro, porque eso es lo que somos nosotros los funcionarios de las compañías, un filtro, como somos el puente entre el cliente y las compañías, nosotros éramos el primer filtro. Entonces utilizamos la circular 170 y el SARLAF. Entonces, ustedes saben, les hablé también lo de la lista Clinton. Había empresas que de uno hacía el filtro y te estaban en la lista Clinton, hermano, no va. ¿Por qué? Porque estaban con el problema de narcotráfico y lavado de activos. Entonces, esas no son las maneras en que uno debe blindarse porque es que tú eres el que va a presentar el cliente a la compañía. Entonces, el primer filtro somos nosotros, tanto en las compañías de seguro igual, los agentes y lo mismo en las agencias de aduana. Entonces, tú saben que para Input y para Expo era muy fácil o es muy fácil lo de lavado activo, entonces hay que tener un control para eso. Entonces, muy interesante la charla del profesor, del instructor Juan Carlos, donde vemos pues la manera de las empresas le explicó las que podían hacer eso. Es decir, no solamente son las grandes empresas, las pequeñas, las medianas también tienen que tener ese seguimiento. Gracias, profesor, instructor Juan Carlos, por la charla. Gracias, Henry, a ti, por la compañía. Sí, jóvenes, mire, en nuestro, lo voy a mencionar varios casos, por ejemplo, que yo estoy seguro ustedes conocen. Conocen el equipo América de Cali. América de Cali estuvo involucrado en una situación de esta lavado de activos. Conocen Droga de la Rebaja. Droga de la Rebaja estuvo en una situación de esta lavado de activos. Le estoy mencionando dos razones sociales que seguramente ustedes conocen. Pero si usted entra a la página, por ejemplo, de la ONU, la página del BAS, a la página de la OEA, o simplemente busca lista Clinton en Google, ustedes van a encontrar que hay miles de razones sociales en el mundo, personas naturales y personas jurídicas que están ahí relacionadas. A esas empresas fue que se les comprobó algo ilícito. Y allí hay muchas empresas colombianas. Hay muchas empresas, muchas personas naturales. Le voy a mencionar un caso concreto hoy. No sé cómo habrá quedado el sistema, el tema. La Riviera.
La Riviera está en una situación de esta que estamos hablando. Y la prueba está en que usted va a comprar a la Riviera usted va a comprar y no te aceptan pago con tarjeta de crédito. Repito, no sé cómo estará en estos momentos, pero hace un tiempecito estaban así. Toda la compra es con efectivo. ¿Pero es por qué? Porque prácticamente el sistema financiero a ellos porque se le compró un vínculo. Y cuando es así, prácticamente los bienes te los congelan. Y te los congelan el Tesoro de los Estados Unidos. Y de ahí para abajo todas las entidades en el mundo, incluidas las colombianas. Entonces, observo que hay mucha gente de logística. Todo esto que estamos hablando, mis queridos amigos, todo esto que estamos hablando cae de lleno perfectamente en lo que usted está estudiando o lo que está trabajando. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, en la mayoría de las empresas que están certificadas BAS, incluso las de operador económico autorizado, esto está amarrado con esas dos figuras. Está totalmente amarrado. Y una de las cosas que BAS hace precisamente, que recomienda, es que usted, allá no se llama debida diligencia, pero que usted verifique a los proveedores, a los socios de negocio, a los clientes, a los empleados, a los proveedores. Y el operador económico autorizado también te lo exige, porque es un deber. Entonces, no estamos alineados, estamos mediados a esto. Bueno, yo pues voy a dejarle por aquí a las personas interesadas mi número celular para que ahí me escriban su nombre, su correo electrónico, mejor, y poderle compartir estas ayudas, hacérsela llegar a su correo. ¿Sí? Escribe ahí, estuve presente en su conferencia, en su charla, envíeme las ayudas. ¿Sí? Si aquí hay alguna persona, por ejemplo, que esté también que necesite pronto un apoyo en su empresa con esto, pues con mucho gusto. CRM también brinda ese servicio. CRM es mi empresa, le repito lo que le comenté. Y a través de ella, pues trato de hacer siempre estas actividades para irla posicionando poco a poco en el mercado. Entonces me pueden escribir ahí a ese WhatsApp, me dice y me manda su correo electrónico y por mucho le envío la ayuda y la presentación, la grabación de esto. También se la puedo hacer llegar en mi canal de YouTube, la coloco y ahí le puedo brindar el link. ¿Ok? Entonces, pues, le agradezco mucho que me hayan acompañado en esta nueva experiencia. Espero que haya sido de mucho aporte profesional para ustedes. Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, instructor, compañeros. Ok, Que tengan muchas gracias, instructor. Ya, gracias, instructor.